Bueno, vamos a proseguir. Hemos cambiado la mesa, ya entramos en materia. Ha sido muy interesante lo que ha comentado el profesor y teniente coronel Fernando Toboso sobre la crisis de Gibraltar, la Marcha Verde, esos conflictos que nos suenan a todos y que serán referentes. Entramos de lleno ya en el segundo grupo de investigación académica sobre financiación del terrorismo yihadista, y la mesa la conforman, junto con don Fernando Toboso, que es el coordinador del anterior grupo, el de conflictos internacionales, algunos de los componentes de este grupo, que las siglas son GIAFTI. Bueno, para ir acortando. Entonces, les vamos a explicar por qué surge este grupo. En 2015 se aprueba la Ley de Seguridad Nacional, que contempla de forma integral la implicación de las administraciones públicas, pero también la implicación de la propia sociedad en la seguridad nacional. La Estrategia de Seguridad Nacional, por tanto, es un proyecto para que toda la sociedad, toda la ciudadanía sea consciente, tome conciencia de ello y se implique. Es por ello que el objetivo del Grupo de Investigación Académica sobre Financiación del Terrorismo Yihadista, el GIAFTI, es la producción de estos trabajos académicos en pro de la difusión de la cultura de defensa. No quiero extenderme mucho, pero quería comentar algunos aspectos del encuentro. Pueden seguir el encuentro en redes sociales, sobre todo en Twitter, con el hashtag o la etiqueta Encuentro Seguridad Defensa SEV, SEV de Sevilla. Y ahí van a encontrar pues las fotos y las informaciones sobre el encuentro. El GIAFTI lo componen 5 investigadores, y el primero que tenemos en la mesa es don Pablo Molina, que es capitán de infantería y es el experto en seguridad y defensa de este grupo. Es teniente y capitán en el grupo de regulares de Ceuta, donde reside. Es máster en operaciones internacionales contra el terrorismo yihadista de CISDE, que es el título acreditado por la Universidad a Distancia de Madrid, la UDIMA. También ha realizado el curso experto universitario en crimen organizado, transnacional y seguridad, y también es experto en NBQ. Don Pablo Molina nos va a exponer la problemática de los terroristas retornados, una problemática que está siendo un reto actualmente para los países occidentales y qué ocurre con estos yihadistas. Tiene la palabra don Pablo Molina, que va a tener un tiempo de duración hasta aproximadamente las 12 menos cuarto, para respetar un poco el turno de cada ponencia, aunque vamos a ser flexibles. Y después tendremos 5 minutos para si le quieren hacer alguna pregunta. Buenos días a todos. Como me han presentado, soy el capitán Pablo Molina. Actualmente estoy mandando la segunda compañía al grupo de regulares, y lo primero, agradecer al CISDE y a su director la oportunidad que me ofrece hoy de estar aquí con todos ustedes para intentar explicarles lo más precisamente posible esta problemática que está surgiendo ahora, la problemática de los combatientes extranjeros o /FTF, que significa en inglés los Foreign Terrorist Fighters. ¿Qué podemos catalogar como un combatiente extranjero? Pues a la luz de los acontecimientos que han ocurrido, que están ocurriendo en Siria e Irak, ese auge sobre todo del Estado Islámico, del Daesh, pues ha habido un efecto llamada unido a las revueltas árabes que ha movilizado a una gran parte de jóvenes o de personas residentes en países occidentales, en países del norte de África,
en repúblicas exsoviéticas que han dejado una vida, por así decirlo, más cómoda para enrolarse en esas filas de los grupos terroristas y pasar de una sociedad occidentalizada, por así decirlo, a tomar parte activa en un conflicto. Bien, la charla, la idea fuerza es tratar lo que son los combatientes extranjeros y el problema que van a suponer, porque estos combatientes extranjeros que están allí la gran mayoría, poco a poco, como saben por las noticias, el Estado Islámico está perdiendo terreno, está perdiendo el territorio y actualmente lo que está sufriendo es una derrota militar. ¿Esto es bueno? Pues esto implica que todo ese personal va a volver y si no se va a volver va a movilizarse a otros sitios, lo que va a generar áreas de inestabilidad. ¿Qué sitios pueden ser esos? Pues lo veremos más tarde. Para ello he dividido la charla en 3 partes. La primera parte vamos a tratar las motivaciones que sienten estas personas que deciden viajar y los factores comunes, los perfiles psicológicos que más o menos reúnen todos ellos. Y la trataremos a partir de lo que yo he llamado la historia de un musulmán cualquiera. Luego les contaré qué es. La segunda parte, de la narrativa a la realidad, ¿qué intento aquí? Pues sí que hay que reconocer que el Daesh es pionero en la narrativa que tiene, en ese atractivo que ha generado para un gran número de jóvenes, ese producto audiovisual, ese mensaje mucho más moderno que ha movilizado a mucha más gente. Ahora, ese mensaje mucho más moderno que promete mucho más, lo que implica es que haya una mayor desilusión y una realidad que muchos de los que viajan no se esperan. Entonces yo lo que intento es pues minimizar el impacto que tiene el mensaje del Daesh en la juventud. Y por último, esto es un problema que está surgiendo ahora es el principio del problema. A medio y largo plazo, ¿qué se van a tener? Los cachorros. ¿Qué son los cachorros? Pues todos aquellos hijos de combatientes, todos aquellos niños que han sido arrastrados por sus familias a ese territorio en conflicto, que han sido escolarizados por el Daesh, que han sido adoctrinados por el Daesh y que han recibido instrucción y adiestramiento, instrucción militar por el Daesh, porque tienen una edad muy temprana y si sus padres están muertos es muy probable que las familias de origen los reclamen. Y es lo que está ocurriendo ahora mismo. Hace una semana leí un artículo que la problemática que está teniendo la Embajada de Francia en Turquía, que muchas familias residentes en Francia musulmanas ya están reclamando a esos hijos provenientes de Siria, a esos nietos, porque sus padres han muerto. Y ahora se enfrentan a tener que hacer un estudio de hasta qué punto se van a convertir en una amenaza. Bien, factores comunes. No sé si les sonará esta cara. De todas maneras, si no les suena, pues les invito a que cada uno de ustedes le ponga un nombre diferente. Y me da igual cuál sea. Me da igual que sea Mohamed, me da igual que sea Ahmed, me da igual que sea Ilias, el que ustedes quieran. Ahora les voy a dar unos rasgos generales de él. Es un joven que se ha criado, que ha nacido en una ciudad europea. Es un joven que ha estudiado en colegios públicos, de familia musulmana, que incluso ha ido a escuelas católicas. Y que tuvo una adolescencia complicada y que tras esa adolescencia complicada le sacan del colegio. Cuando le sacan del colegio, su padre, un inmigrante marroquí con una tienda de telas o un taller de telas, para alejarle de la mala vida, para alejarle de la delincuencia común, lo que hace es, le intenta dar un trabajo en su tienda familiar para llevar el negocio. Ahora, desgraciadamente, pues él se junta con malas compañías y empieza en el menudeo y en el trapicheo de droga. ¿Qué lleva esto? Esto lo que lleva es a que es detenido y va a la cárcel. Este es un perfil que desgraciadamente puede que haya bastantes en la actualidad. Vamos a dejar aparcado un poco a este musulmán cualquiera y luego volveremos sobre él. Porque ¿qué factores comunes tienen esa gente que decide tomar ese camino? Bueno, pues lo primero, tienen una baja formación educacional. ¿Qué significa eso? O no se les dan bien los estudios, o van un poco más retrasados que sus compañeros, no llegan, la mayoría de los casos, a unas bases y entonces muchas veces se quitan. Claro, si no tienes esa formación en educación, pues normalmente, ¿qué trabajos tienes? Pues trabajos que son muy laboriosos y de poca remuneración, trabajos desagradables para la gran mayoría. ¿Qué genera esto? Pues genera una gran insatisfacción con su vida. Es decir, es gente que no se siente realizada, es gente que no se siente integrada en la sociedad porque al final, por así decirlo, les está haciendo un poco el trabajo sucio a los demás. Esta gente también, hemos visto que este musulmán cualquiera, pues de familia musulmana, conocimiento de la religión escaso, e incluso ha ido a escuelas católicas.
Es decir, no ha ido a madrasas, no ha ido a escuelas coránicas, sino que ha ido a colegios públicos donde pueden ir nuestros hijos y ha ido incluso a escuelas católicas en las que pueden ir nuestros hijos. Y ha asistido a las mismas clases y ha jugado en el mismo patio. Y como también, ¿eso qué genera? Que no tengan mucho conocimiento de la religión. Porque en su casa escucha una cosa, pero los profesores le dicen otra. Muchas escuelas, pues creo que desde el año pasado por primera vez se está empezando a dar religión islámica en los colegios, en algunos colegios de comunidades autónomas. Entonces, pues entiendan que esto al final es un adolescente que no tiene claras sus raíces, que no sabe si pertenece a la comunidad musulmana, si no sabe si pertenece a la sociedad española, no sabe muy bien a qué atenerse. Entonces, con estos factores comunes luego lo llegan las motivaciones. Es decir, ¿qué factores impulsan a esa gente a viajar? Bueno, pues cuando empezaron las revueltas árabes que aquí en Occidente se llamaron primaveras, esto ha generado una conciencia que se llama una shawwa, un despertar de la umma, de la comunidad musulmana. Con las imágenes de Al-Assad bombardeando del uso de gases químicos y demás, pues lo que suele pasar es que se crea un mensaje de manera que aquí están reprimiendo a musulmanes y es un deber de la yihad defender territorios atacados por apóstatas o falsos musulmanes. ¿Qué pasa? Que eso genera, eso cala, y entonces lo que se empiezan a crear son unas corrientes que se mueven a través de unas redes para integrar y fortalecer las filas, sobre todo, del Estado Islámico. Ese sentimiento de obligación de defenderse, como he dicho. Y después, también las perspectivas laborales. Si les he comentado antes que al final tenemos a estos musulmanes que no, o que están haciendo trabajos ingratos, poco remunerados, al final tenemos un Estado o un grupo terrorista que se presenta como un Estado y que no busca solo al pobre de la sociedad, no busca a un mujahidín para emplearle en combate, sino que empieza a pedir médicos, empieza a pedir juristas, empieza a pedir gente cualificada porque ellos prometen un Estado, prometen escuelas, prometen educación, prometen muchas cosas. Y eso también atrae a la gente a marcharse. Porque al final, aunque seas médico en un hospital de Francia, si tú ves las imágenes que se publica por la televisión y el mensaje que te llega es que están maltratando a los musulmanes, unido a la capacidad de captación de las redes que tienen y demás, pues un médico con una buena vida también es capaz de ir. Entonces no solo tenemos al mujahidín, que suele ser el que lleva para emplear como cebo o para combatir, sino también tenemos ya gente cualificada que da una estructura al Estado Islámico, al Daesh. Entonces, aparte de esto, como muchos de ustedes sabrán, estas comunidades musulmanas, aunque hay infinidad de ramas, la gran mayoría de ellas son comunidades muy aisladas, muy cerradas, con poco contacto con la sociedad en general. Están localizadas en barrios en los que montan su mezquita, montan su centro cultural y se reúnen mayoritariamente entre ellos. ¿Qué genera esto? Pues que esta presión grupal, si hay captadores y se glorifica a lo que es el mártir, se glorifica al que viaja, se premia al que toma la decisión de coger la espada contra el infiel, eso a la gente que tiene un carácter voluble, a la gente que no está muy integrada, a la gente tímida, lo que hace es enardecerla o motivarla para seguir el camino de sus héroes, porque esa comunidad le respeta. Y si tiene esa sensación y sabe que si toma ese paso va a ser un líder o va a ser un ídolo en su comunidad o un pequeño héroe para su grupo de amigos que antes no era ni conocido, normalmente tomará ese camino. Hemos quedado también que antes no tienen mucho contacto con la religión, con lo que les decía, que un musulmán criado en escuelas católicas, en colegios públicos laicos, y ahora si tienen un captador en ese grupo, pues entonces el captador lo que les va a decir es lo que tiene que leer del Islam para que su visión sea la del captador, para que su visión vaya en consonancia con el Estado Islámico. No le va a explicar la Universidad Al-Azhar de Egipto todos los escritos y demás, no, el captador lo tiene muy claro, le invita a foros, le invita a páginas web, y el Estado Islámico o el Daesh también tiene en esos foros, tiene lo que en Occidente conocemos como community managers. Tiene a combatientes que van escribiendo los foros, que interactúan y que les van contando también esa visión de paraíso del Estado Islámico para los combatientes o para los integrantes del Estado Islámico. Es decir, genera una opinión, en todo caso, favorable. ¿Y qué pasa con esto de Internet que tienen tanta opción o tanta información? Pues que yo me autoenseño el Islam a mí mismo. Claro, normalmente el que me dice el captador. Pero bueno, si el captador me va diciendo una página que seguir con textos islamistas, salafistas, wahabistas, pues ese es mi Islam.
yo no voy a conocer otro Islam. Entonces, pues a mí lo que me enseñan es que está justificado hacer la yihad, que está justificado el infiel, el apóstata y demás. Y entonces, pues eso unido a todo lo demás, lo que genera eso es un combatiente extranjero. Es alguien que deja a su familia o se la lleva, incluso allí a Siria o a Irak, para combatir. Pero bueno, ya sé que muchos de ustedes pues a lo mejor se habrán quedado con el musulmán cualquiera, ¿no? O le estarán poniendo nombre y dirán, ¿y por qué me ha puesto ese nombre? Pues bueno, el musulmán cualquiera es, no sé si se verá el vídeo, pues era, para el que no lo conociera, Abdel Hamid Abaoud. ¿Quién es Abdel Hamid Abaoud? Es el autor intelectual de los atentados de París. En el vídeo que, por desgracia, no he sido capaz de reproducir, pues, ¿qué se veía? No hay vídeo. ¿Qué se veía? Pues Abdel, en su época de Siria, Abdel, recuerdo que es francés, que es la trayectoria que les he explicado es su vida. Entonces, Abdel se va a Siria y decide decapitar soldados sirios y arrastrarlo con una furgoneta. No sé si alguno habrá visto el vídeo, se hizo bastante famoso en Francia. Pues es el autor intelectual. Ese francés viajó a Siria, volvió, vía Alemania creo, y volvió otra vez. Eso es un combatiente extranjero, criado en Europa, criado en las calles de Francia. Y les digo que Abdel se llevó con él a su hermano Younes, de 13 años. Y Younes se convirtió, o la propaganda del Daesh lo convirtió en el león más joven del califato, con 13 años. Bueno, de la narrativa a la realidad. Esta transparencia de refuerzo, es un poco periodo de máximo esplendor del Daesh, pues enero, febrero del 2015, el Daesh irrumpe con fuerza en el 2014, crece de manera descomunal, entonces pueden ver todo el territorio que tenían bajo su poder, de manera clarita. Imagínense, eso ya es una estructura estatal, porque tienen un control físico sobre el territorio. Tenían un control gubernamental, tenían un control legislativo, aplicaban la sharia que ellos dictaban. Entonces, eso es un logro que sí que han podido hacer. ¿Qué se aprovechaban? Pues de la guerra, del vacío de poder en Siria por la guerra civil que había y de que en Irak se encontraron pues con unas fuerzas armadas en un estado muy deficiente. En el momento que Rusia, junto con la coalición de países internacionales, apoya al presidente al-Assad, empieza el retroceso lento de territorios en Siria, como pueden ver. Y al igual que Estados Unidos apoya al gobierno de Irak, empieza también el declive en Irak. También recordar que en Irak actualmente España tiene una misión de entrenadores, de mentorizadores del ejército iraquí en Besmaya. Bueno. Entonces, ¿de dónde viene esta gente? Hemos visto lo que tiene el Estado Islámico, aquí no se verá mucho, pero bueno, ¿de dónde viene principalmente? Pues vamos a hablar de tres zonas diferenciadas. Si hablásemos de Oriente Medio, vienen bastantes de Turquía. Turquía, país limítrofe con Siria, pero también Turquía, recordemos, que es un país que quiere entrar a la Unión Europea. Es un país que quiere entrar a la Unión Europea y está aportando un gran número de combatientes extranjeros, aparte de estar gobernado por un gobierno islamista. ¿De dónde vienen también? Vienen también de Jordania. De Jordania se mueve muchísimo combatiente extranjero en esa región. Estoy hablando de combatientes extranjeros que viajan en relación al número de musulmanes totales. Y después también Arabia Saudí, la cuna del wahabismo, de esa doctrina, también viajan muchísimos. Y por último de Egipto. Egipto, que es, aparte del país donde se nacen los hermanos musulmanes, esa doctrina salafista también es un país que ha dado a los mayores ideólogos del radicalismo del siglo XX, llámese Said Qutb o Ayman al-Zawahiri, que es actualmente el emir o el jefe de Al-Qaeda. Entonces, eso en Oriente Medio, esos 4 países son los que más están aportando personal a las filas del Estado Islámico. Pero bueno, eso es Oriente Medio, que nos pilla un poco lejos. Ahora, si nos acercásemos a España, podríamos hablar del norte de África, como por ejemplo Túnez. Túnez aporta muchísimos combatientes extranjeros a las filas del Estado Islámico. Podríamos hablar de Argelia. Argelia también, Argelia, de la cual importamos gas natural. O sea, lo estoy diciendo a vista de a medio plazo o largo cuando vuelvan a sus países de origen. Y nuestro vecino del sur, Marruecos. Marruecos tiene un gran problema con el islamismo.
aunque es una rama moderada del Islam, la rama alauita, están mandando a mucha gente a combatir a las filas del Daesh. Y recuerdo que muchas de las operaciones que están llevándose a cabo en Marruecos es en la zona norte, principalmente en Castillejos. ¿Qué es Castillejos? Pues Castillejos es el pueblo que hay al empujar la valla, el torno, para pasar a Marruecos desde Ceuta. Es decir, en el momento que yo he hecho eso, pues ya estoy en Castillejos. O sea, el enemigo está bastante más cerca, este conflicto está mucho más cerca y este problema está mucho más próximo a nosotros de lo que nos podemos imaginar. Pero bueno, ¿qué podemos de los de la Unión Europea? Pues principalmente los países que tienen el problema son Francia, por la gran inmigración que tuvo a mediados del siglo pasado de argelinos y marroquíes principalmente, Alemania, por el tema de los turcos, y Bélgica, también por la inmigración marroquí principalmente. Se estima que alrededor de 4.000 combatientes extranjeros, foreign fighters, han viajado desde la Unión Europea hasta las filas del Daesh, de los cuales pues hay aproximadamente un 14% que ya ha fallecido, después un 17% que son mujeres. ¿Para qué valen las mujeres? Para engendrar niños. Ya está. Y para dar cachorros al califato, según la doctrina que utiliza esta gente. Entonces son un elemento bastante glorioso, bastante valioso, porque continúan con la esencia del califato, continúan con esa idea. Pero aquí he puesto que ya hay un 30% de retornado, es decir, de los 4.000 que han ido, hay aproximadamente 1.000 europeos que han tenido contacto con la guerra, que han tenido contacto con el adoctrinamiento yihadista, que ya han vuelto a suelo europeo. Y ahora piensen ustedes, por favor, en todo lo que significa que hayan vuelto. Implica un peligro de captación, implica un peligro de adoctrinamiento, implica crear células, implica adoctrinar a lobos solitarios, implica unos riesgos y unas amenazas para la seguridad global bastante grandes. Casi todos vienen de áreas urbanizadas, como detalle y como curiosidad, y también hay conversos, entre el 6% y el 23%, es decir, casi un cuarto de los retornados que van puede que se hayan convertido, puede que sean judíos, puede que sean cristianos, o que naciesen judíos y cristianos y se han convertido al Islam. Y han decidido no solo convertirse al Islam, sino a un Islam radical. Y ese Islam radical lo que les ha hecho es viajar a zona de conflicto. Pero bueno, ahora la realidad. Hemos quedado que toda la propaganda del Daesh, pues lo que presenta es un paraíso musulmán regido por una sharia, en la que se implica lo que es la doctrina y el fundamentalismo lo más parecido a la época del profeta. ¿Esto es verdad? No. Entonces, pónganse la piel de los jóvenes que logran viajar a zona de conflicto con el eslogan de que se van a convertir en los leones del califato, en los que defiendan con la espada la integridad del califato, y a lo que van es a una guerra. Y son gente que la guerra lo más próxima que la ha tenido es en videojuegos. ¿Y qué significa esto? Pues que un chaval que estaba jugando en su cuarto al ordenador 8 horas se encuentra con un fusil y se encuentra que le están pegando tiros de verdad. Y aparte que esta gente que va, como está en retroceso el Estado Islámico, lo que es no va al combate para combatir, sino normalmente lo que se encuentran es que son los cebos. Les emplean de cebos para atraer al enemigo a emboscadas y que los que tienen más experiencia y los que tienen más bajas en combate actúen. Lo que están mandando allí ahora mismo es carne de cañón, porque no les da tiempo a hacer el periodo de instrucción, no les da tiempo a especializarse, no les da tiempo a nada. Tal como llegan, cogen un fusil y despliegan. Y no despliegan a combatir, despliegan a que los maten. ¿Eso qué genera? Pues genera una gran desilusión, porque ahí se empieza a caer todo el castillo de naipes que tenían ellos estructurados. Aparte, vamos a contar que al final la UMA, la comunidad musulmana que hay allí, pues hay chechenos, hay sirios, hay turcos, hay kosovares, hay de todos los países. Y cada uno interpreta el Islam a su manera. Y cada uno tiene el rigorismo a su manera. No es igual el Islam que puede interpretar un kosovar que el Islam que puede interpretar un iraquí, en la rama salafista o en la rama wahabista. Entonces, cada uno quiere su cuota de poder. Esos grupos étnicos, cada uno quiere su cuota de poder en el Estado Islámico. Cada uno quiere imponer su ley e imponer su orden. Y entonces, a mí, que he viajado pensando en que hay una comunidad divina de musulmanes en la que lo que prima es el Islam, me encuentro que si yo soy francés o me junto con los franceses, pues en muchos casos no me quieren. Entonces, yo no entiendo cómo un musulmán kosovar pues me rechaza por ser francés. Ya no hay una unidad de musulmanes, ya al final son grupos étnicos que lo que quieren es sobrevivir en la guerra.
Y lo que quieren es el poder, lo que quieren son los botines y lo que quieren es dominar la contienda. ¿Qué genera todo este desgaste? Si en Occidente, pues muchos de ustedes habrán escuchado hablar de los problemas mentales que generan los despliegues, los americanos en Afganistán, el estrés postraumático, el verse sometido a mucha tensión durante un periodo de tiempo. Ahora imagínense gente que lleva 1 año o 2 en combate en inferioridad. Pues a esta situación de estrés postraumático vamos a añadirle enfermedades mentales como pueden ser la esquizofrenia, puede ser la demencia o puede ser la paranoia. Y el Estado Islámico no tiene medios para atender ese tipo de enfermedades mentales. No las contemplan. Es decir, ellos tienen hospitales pues para dar a luz y para enfermedades básicas. Pero ellos no entienden que un león del califato haya desarrollado una demencia porque haya estado en 15 combates. No, simplemente no asumen que un musulmán pueda pasar eso porque está defendiendo a Alá. Y para ellos ya con eso es más que de sobra para que pueda hacer la guerra 36 años seguidos. Entonces al final son gente que van causando baja. Pero recuerdo que esta gente sigue teniendo los pasaportes europeos, con todo lo que estamos viendo. ¿Qué va a pasar? Estamos viendo que el Estado Islámico pues está retrocediendo, está siendo derrotado en muchos campos de batalla. Esto va a generar una diáspora. ¿Por qué? Porque muchos de ellos van a decir, yo no quiero volver a una comunidad a la que a lo mejor se me margina, a lo que a lo mejor se me estigmatiza o se me marca. Ahora, yo voy a seguir con mi grupo de yihadistas y me voy a ir, por ejemplo, como están empezando a partir, a Yemen, al conflicto que tienen con Arabia Saudí, o a la península del Sinaí, en Egipto. Esa es la diáspora que está generando la derrota del Daesh. No se está terminando, se está terminando con su control del terreno. Ahora, ¿se está terminando con el problema? No, el problema se está desplazando. Entonces, cuando se termine ahí, pues habrá otra zona de conflicto en la que surja. Normalmente, ¿qué se encuentra a los que vuelven? Pues un choque cultural. Ellos que habían sido prometidos con que iban a ser líderes en su comunidad, con que iban a ser respetados, al final llegan, se ven que la comunidad está vigilada por la policía, que la comunidad le rechaza, porque al final dicen, bueno, si hablo contigo, yo entro en seguimiento, si hablo contigo, a mí me vigilan y a mí no me interesa. Vienen de un país que rige o de un estado, un territorio en la que rige la Sharia a un sistema laico y a confesional, que tampoco entienden. Y que de hecho lo rechazaron cuando se fueron para allá. Entonces ahora tienen que volver a integrarse en ese sistema. Y por último, todo esto lo que está suponiendo pues es la gran amenaza para las agencias de inteligencia, la Fuerza de Cuerpo de Seguridad de los Estados, que tienen los recursos limitados. Es decir, y esto es una avalancha que puede que venga en los próximos 2-3 años. Entonces, creo que es muy importante la labor que desarrollan. Bueno, los cachorros, la tercera parte, el negro futuro. ¿Por qué? Porque a muchos de ellos no van a desarrollar ese fanatismo hasta dentro de muchos años. Entonces es muy difícil detectarlos. Y al final lo que pasa es que cuando se reclama a un niño desde Francia o de España o lo que sea, claro, muchos de ellos dicen, pero si el niño tiene 8 años, 9 años, ¿qué va a hacer? Y habrá gente que diga, pues con 8 o 9 años, ¿verdad? Pues, porque nosotros vemos a los niños de aquí. Pero es que los niños de aquí no se han criado con los niños de allí. Es decir, aquí van a unas escuelas y aprenden unas cosas, y como veremos ahora, pues allí van a unas escuelas y aprenden otras cosas. Bueno, según esta transparencia es del grupo SUFAN, que es de los principales elaboradores de inteligencia, cuando trata este tema, principalmente entre 2014 y final del 2016, ellos estiman que alrededor de 2.000 niños han viajado desde fuera de la zona de conflicto a la zona de conflicto. Han pasado 2 años de esa fecha, entonces el número ha aumentado bastante. A este número también les pido que añadan los que han nacido en zona de conflicto. Es decir, 2.000 que han ido hasta el 2016, más los que han nacido, más los que hayan nacido. Eso ya da un volumen bastante importante. Y ahora, ¿qué procesos siguen? Bueno, siguen 6 etapas, por así decirlo. El sistema educativo del Estado Islámico es bastante simple. Llega a los niños y lo que se crea son la primera fase, que es la fase de seducción. Ahora, a un niño, si le empiezas a hablar de Alá, si le empiezas a hablar de las suras, pues el niño no te va a hacer caso. El niño se aburrirá, querrá jugar, querrá decir, yo vengo de jugar en Europa con un balón, quiero un balón. Entonces el Daesh dice, bueno, pues toma un balón, juega al fútbol.
Ahora, cuando juegan al fútbol, pues terminan el fútbol, se les da una pequeña charla, tienen libros orientados a explicar a niños muy pequeños, a introducirlos poco a poco los conceptos básicos del Islam. Y entonces, pues en esa primera fase lo que están haciendo es la primera captación. Se está inoculando la idea de yihadismo en ellos, de la veracidad de sus ideas. Esa es la etapa de seducción. Entonces, ¿qué pasa después de la seducción? Pues cuando ya el niño ya tiene esa idea dentro, lo que le meten es una escuela. Ahora, en una escuela no están los profesores que están aquí, en una escuela con combatientes yihadistas. Los profesores son los combatientes yihadistas. ¿Qué van a hablar de ellos? Pues les van a contar, efectivamente, pues lo que es ser un león, lo que es matar, lo que es el manejo de armas, entonces el niño se va a crecer. Después de cuando tengan estas dos fases cumplidas, se les lleva a la fase de selección. ¿En qué fase es esta? Bueno, pues a los niños les cogen y les empiezan a meter en grupos dependiendo de sus habilidades. Poco a poco. La etapa tercera y cuarta se solapan casi, son la de selección y subyugación. Porque en estas dos etapas se van haciendo grupos y van recibiendo un entrenamiento físico y un entrenamiento psicológico, de endurecimiento que se llama. Ya empiezan a tocar fusiles, empiezan a tocar armamento básico, empiezan a tocar granadas de mano y sobre todo empiezan a pasar penalidades para fortalecerles de mente y prepararles un poco a lo que es lo más parecido al combate al que se van a tener que enfrentar. Cuando termina la cuarta fase, la de subyugación, que recordemos que da mucha importancia al sistema, al endurecimiento mental del niño, se especializa en un área. Tienen área de explosivos, tienen área de colocación de IEDs, tienen áreas de conducción de carros y demás, y de camiones, de tirador select, de lo que se llamaría tirador selecto en el ejército. Entonces, para que vean que toda esa especialización lo que va creando es, se va asimilando a un ejército occidental. Lo que están haciendo ellos es, para tener tanta fuerza, es maximizar los recursos que tienen para adecuar su estructura a un ejército occidentalizado para combatir a ejércitos de estructura occidentalizada. Y por último el despliegue, ya cuando el niño termina la fase de especialización, sea conductor, sea ducho para el manejo de explosivos y demás, pues ya le despliegan a zona de conflicto. Y todo niño que despliega es muy importante, le enseñan desde muy pequeño que tiene que captar a otro. Todo niño que pasa por esa fase termina siendo un vendedor del califato, un captador, se hace captador también del califato. Pero claro, y después de esto, y este problema es, ahora que se escucha mucho, ¿no?, los retornados y sale mucha noticia, ¿esto es de ahora o viene de antes? No sé. ¿Y en España hasta qué punto? Porque, bueno, dentro de eso, el principal problema lo tienen de momento Francia, Alemania y Turquía. Pero, ¿y en España? Entonces, pues, me acordé de un caso que nos tocó bastante cerca. No sé si le sonará. Hamed Abderrahman Ahmed. Bueno, este es un ceutí que el juzgado estuvo en Guantánamo y el Supremo le absolvió de vinculación con Al-Qaeda. Entonces, pues volvió a su tierra, a Ceuta, y montó una tienda de reparación de móviles, creo, o de antenas, cuya tienda estaba a 200 metros de la puerta del cuartel de regulares. No estaba mucho más lejos. Bueno, pues absuelto por el Supremo, sin ningún vínculo y demás, denunció a Estados Unidos por haber estado en Guantánamo sin pruebas, etc., etc., etc. En febrero de 2016, la Policía Nacional le detiene una operación por captación y envío de menores a zona de conflicto. Entonces, también tenemos el problema aquí y hay que ponerle cara. Y ya por último entramos en las conclusiones rápidamente. Como he visto, esto es un problema que tiene muchas aristas. Entonces, los gobiernos, los órganos de decisión, tienen que dar una solución integral. Es decir, no pueden centrarse en una parte del problema, porque toda esa parte del problema va a implicar que otra se deje desatendida y crecerá por esa zona. Entonces, lo que hay que ser capaces es de tener una visión global y tocar todos los puntos que puedan ayudar a la vez a disminuir la amenaza que suponen los retornados. De manera que estos retornados lo que están creando, lo que están aprovechando son unas redes de tráfico ilícito de cualquier tipo de material para volver a los países de origen. No están volviendo ni por aeropuertos principales ni demás, porque en cuanto pisen al país de origen, pues están ya fichados y localizados. Están moviéndose pues por tráfico ilícito de tabaco, de droga, de seres humanos, de órganos, entonces llegan a los países europeos y se van a integrar. Pues esto también hay que vigilarlo. Hay que tener claro que estas nuevas redes se están creando y ya no solo van mercancías, sino también van personas. Y las últimas conclusiones, bueno,
cuando ellos viajan, automáticamente se convierte en una amenaza. Entonces, esa amenaza es a la hora de que vuelvan. Estadísticamente, los que vuelven están tan cansados, están tan hastiados, tan desilusionados, que nadie quiere volver a atentar en su país de origen. Ya llevan tan hartos que nadie quiere atentar, pero bueno, con que solo haya uno que quiera, ya se convierte en una amenaza bastante grande para la sociedad. Es decir, de todos los que han viajado, pues de todos los franceses, con que solo Abaoud, el que hemos puesto antes, haya sido el que atentó, eso ya es 100 y pico muertos y 400 heridos en París. Y ese fue el autor intelectual. ¿Qué pasa? Que también tenemos nuestros problemas aquí en Europa, que cada vez que hay un atentado, llámese de una célula que lo reivindica, llámese del Daesh que glorifica a los que lo han hecho, de los lobos y demás, pues están surgiendo partidos que lo que buscan es, con un discurso más bien populista, tremendista y demás, pues fragmentar a esa sociedad para coger votos y crear una sensación de miedo. Entonces, siempre que está pasando esto, pues vemos manifestaciones de ciertos partidos o de ciertos grupos en ambos sentidos, pero lo que ellos quieren no es quitar, ellos quieren sus votos, ellos quieren su poder. Y están aprovechando esto para poco a poco, por ciertos sectores, hacerse con votos. Y eso va a convertirse en un problema también a medio plazo. Y bueno, pues a medio plazo, a largo plazo, la última conclusión, pues lo que he dicho, los familiares que están empezando a solicitar que vuelvan los hijos y los nietos de los combatientes que están allí, que han fallecido. Y esos niños tienen que volver, porque al final esos niños son europeos, o son de familia europea. Entonces, pues poco a poco pues empezarán a mandar a niños que no sabemos hasta qué punto están radicalizados y que se criarán seguramente pues en las mismas escuelas que nuestros hijos. Y ya por mi parte, pues para que le terminen de poner cara al problema, bueno, pues les presento al que hablábamos, a Younes, el hermano de Abdelhamid. Esta era una de las fotos de propaganda del Estado Islámico y bueno, esto fue hace años. A día de hoy nadie sabe cómo ha crecido y es muy difícil la cara que tiene. Entonces, entre que es pequeño, que las fotos que tienen son antiguas y demás, pues seguramente vuelva el hermano de un terrorista y seguramente cause problemas a la sociedad. Y por mi parte, pues muchas gracias por su atención.